a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a trazar esta palabra de manera sencilla que se pueda entender. Toda la gloria y toda la honra va a ser para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Me gustaría que mantuviera su Biblia abierta durante todo el mensaje. Yo le he puesto como título las palabras que quiero compartir con ustedes en esta noche: ungidos bajo la sombra del Espíritu Santo. Ungidos bajo la sombra del Espíritu Santo. Y nosotros no se nos esconde a ninguno de los que estamos aquí que estamos viviendo en medio de un mundo que va a la carrera. Todo se hace rápido. En el supermercado encontramos que hay filas expreso, 10 artículos o menos pagando en efectivo, tú te metes por esa fila. En el banco encontramos los cajeros automáticos. En las autopistas son los carriles expresos. Así escuchamos de la comunicación digital, de cables de fibra óptica, de microondas, de computadoras, de satélites, de internet, de redes sociales y tantas otras cosas que acortan las distancias entre los pueblos. Alguien ha dicho que en el día de hoy nuestro mundo es cada vez más pequeño y que nosotros como seres humanos somos parte de lo que se denomina una aldea mundial. Y en medio de todo eso está la iglesia, estamos tú y yo. Y la iglesia es un organismo vivo con un llamado claro a ministrar a las necesidades del ser humano. Si bien es cierto que el ser humano se ufana de grandes cosas, no es menos cierto que ese mismo ser humano continúa con los mismos dilemas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y en este tiempo en que nos ha tocado vivir como iglesia, nosotros tenemos que entender que los tiempos pasados tuvieron sus propios retos, sus propias dificultades y sus propios aciertos. El futuro no sabemos qué nos va a traer. Por eso entonces tenemos que vivir el presente y desarrollarlo en el contexto en el cual Dios nos ha colocado. Y para ser efectivos en la administración de los desafíos que nos plantea nuestro mundo contemporáneo, se necesita una iglesia que more bajo la sombra del Espíritu Santo. Esa iglesia debe tener una unción fresca, una unción no añeja, no anquilosada en el ritualismo, sino con tangencia y pertinencia a la realidad cotidiana que vive nuestro mundo. Actualmente hay un terremoto sucediendo dentro de la iglesia cristiana a nivel mundial. Por un lado se habla de crecimientos espectaculares, mientras por otro lado se nos informan acerca de fracasos estrepitosos, especialmente en el área de la ética sexual dentro del ministerio. Los estudiosos del tema han podido identificar cuando menos 7 factores que inciden en el desarrollo de las denominaciones y que en ocasiones le ha llevado a crisis que para algunos han sido insuperables. Yo quisiera mencionar cada uno de esos. Uno de esos problemas que los estudiosos han encontrado dentro de la iglesia, que a veces le impide desarrollar todo el potencial que Dios ha colocado, es que muchas iglesias viven en un estado de negación. Hay montones de iglesias donde todo es triunfalismo, donde se habla de muchas bendiciones y victorias y donde no se enfrentan los problemas de frente. Siempre hay una explicación racional y a veces hasta una proyección psicológica de lo que son los problemas reales dentro del contexto de esa iglesia.
También se ha encontrado, por ejemplo, que el liberalismo teológico asfixiante, que cuestiona todo y en ocasiones hasta los mismos fundamentos de la palabra, es un impedimento para que la iglesia desarrolle la labor ministerial que Dios le ha llamado a hacer. Y en ocasiones tenemos un montón de gente con un montón de títulos, cuestionándolo todo, racionalizándolo todo y olvidándose que la iglesia que quiere realizar una labor que sea pertinente tiene que vivir bajo la sombra del Espíritu Santo de Dios. Hace algunos años visitaba una congregación, una actividad como esta, dentro de una denominación cristiana. Y cuando comenzaron a presentar a los ministros, empezaron a hablar del doctor fulano de tal, del doctor fulano de tal, y de tal y de tal. Y yo tenía confianza con el que lo estaba presentando. Así que cuando se sentó, yo le dije, oye, con el tiempo a esto le tendrán que cambiar el nombre de iglesia tal, a tenerle que poner centro médico tal, porque aquí están los doctores choretos. Lo que me dijo el compañero que tenía confianza conmigo, me dijo, no te preocupes que todos esos doctores que han mencionado ahí, los echamos en una batidora y no producen una aspirina. Una tercera cosa que se ha identificado como un problema dentro de la iglesia para que pueda desempeñar la labor que Dios le ha llamado a hacer es la tolerancia extrema sin absoluto de verdad alguna, donde todo es relativo. Y eso nos acuerda la teoría de desarrollo humano del doctor Benjamin Spock a finales de los 60, que nos decía, no corrijas al niño porque le puedes causar un grave daño psicológico, déjalo que lo haga todo. Y eso ha producido una generación de jóvenes que no respetan a nada ni a nadie, la generación de personas más violentas que existen sobre la faz de la tierra. Por otro lado, tenemos iglesias con prioridades desubicadas. Se le da más importancia a las estructuras, a los edificios y aún hasta la fama de las personas que en hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Se ha caído dentro de muchas congregaciones en algo que yo llamo la anomia social. La gente no se conoce por su nombre dentro del grupo de personas que se reúne dentro de la iglesia. Hemos perdido la noción del contacto personal y nos olvidamos que nosotros como iglesia cristiana, nosotros edificamos gente. Los edificios y las paredes nos sirven para cosas, pero tenemos que preocuparnos por la gente de carne y hueso que tenemos a nuestro alrededor. Hay gente que pasa tiempo, se reúne, tienen su tiempo de religión juntos y luego se dispersan durante toda la semana. Y si te vi, no me acuerdo. Nadie se preocupa por nadie. A veces estamos ausentes de la congregación durante 2 semanas y cuando llegamos a la puerta del templo, lo único que se le ocurre es decir a alguien, yo pensaba que te habías muerto. Nadie llamó, nadie escribió por Facebook, nadie tiró un mensaje de texto. Lo único que hacen es pensar que nos habíamos muerto. Otra cosa que se ha identificado como problema dentro de la iglesia es la aversión a la evangelización. Hoy por hoy nos encontramos con mucha pesca de acuario dentro del pueblo de Dios. Estamos como las empresas comerciales, haciéndole oferta a los miembros para que se vengan para nuestra congregación. Estamos ofreciéndole puestos. Vente que acá vas a hacer esto y acá vas a hacer lo otro. Y entonces vemos que los 10 miembros que salen nuevos aquí son los mismos 10 miembros que se le fueron al otro compañero. Así pesca cualquiera. Lo difícil es bogar mar adentro y meterte en el canal del amor a buscar un tiburón. En un acuario pesca cualquiera. Y vivimos en la época de la magno iglesia, de McDonald's. De la misma manera que en ese negocio de comida rápida, tú puedes pedir una hamburguesa a tu gusto. Hoy tenemos iglesias
iglesia para todos los gustos, con salsa o sin salsa, con mayonesa o sin mayonesa, con pepinillo o sin pepinillo, con tocineta o sin tocineta, con queso o sin queso, a la parrilla como tú la quieras. Dios mío. Tenemos miedo a salir a la calle y a compartir la buena nueva de salvación. ¿Qué pasa? Que se nos está acabando la pasión por comunicar las buenas nuevas del Evangelio. La sexta cosa que se ha encontrado como problema dentro de la iglesia es la suspicacia al crecimiento, porque se pierde la calidad. Y eso usted y yo lo hemos escuchado. Montones de personas que dicen: lo mío es poco y bueno, y no mucho y malo. Y a veces yo me pregunto cómo yo puedo medir la calidad de los miembros de la iglesia. Si tengo algún instrumento que se lo pongo en el oído, se lo meto por la boca y sé cuánta espiritualidad tiene. Y en nombre de la calidad estamos dejando de alcanzar. Y el Señor nos dice: pídeme que te voy a dar por herencia a las naciones. Y nosotros nos estamos conformando con el pedacito que tenemos a nuestro alrededor. ¡Gloria a Dios! No podemos estar tranquilos, hermanos y hermanas, cuando tenemos tanta necesidad a nuestro alrededor. Y la séptima cosa que encontró ese estudio fue que las iglesias en ocasiones y las denominaciones no crecen porque tienen desconfianza en el liderato carismático. Hay un intento de perpetuar una camada de gente, la misma gente haciendo las mismas cosas por el mismo tiempo. Y si queremos ver algo diferente, vamos a tener que intentar cosas diferentes. Hay organizaciones y hay congregaciones que tienen miedo que vengan nuevos líderes. Nosotros somos responsables en ocasiones de entronizar lo que yo llamo monarquía religiosa dentro de nuestros medios, que en ocasiones no sirven en nada al reino del Señor. De cuando en cuando aparece un líder nuevo y entonces empezamos a darle de codo y a macetearlo, porque tenemos miedo que ese llegue y esté por encima de nosotros. Hermanos y hermanas, no tenemos que tener miedo a la nueva generación si hemos sido buenos mentores para ellos. Podemos pasar el batón generacional, ministerial, en confianza a la nueva generación. ¡Gloria a Dios! Escuchaba a Cepeda decir que uno de sus muchachos ya está como obrero del concilio. Y eso, para los que hemos estado mucho tiempo en esto, es una satisfacción extraordinaria. Porque sabemos que algo bueno hemos hecho, que nuestros hijos quieren servir en la organización que nosotros hemos servido. Hace un tiempo atrás se realizó un estudio para buscar cuáles serían los temas emergentes dentro de la iglesia cristiana en la década del 2010 al 2020, la que estamos viviendo. Los hallazgos fueron bien reveladores. Ese estudio encontró que en la década del 2010 al 2020 íbamos a tener una iglesia menos educada teológicamente, que iba a producir una década de diversidad teológica y de incoherencia. Un grupo de personas que se denomina a sí mismo como cristiana, pero que cuando le hablan de la Pascua asocian la Pascua con los conejos y con los huevos pintados en vez de la resurrección de Cristo. Una iglesia que dice y habla del Espíritu Santo, pero no conoce el Espíritu Santo y piensa que el Espíritu Santo es una paloma. No, el Espíritu Santo es mucho más que una paloma. El Espíritu Santo siente, habla, mueve a la gente, nos ayuda, nos dirige a cada uno de nosotros. El Señor dice que Jesús, diciéndole a sus discípulos: yo me voy, pero yo les voy a dejar un consolador, un paracleto. La palabra griega es paracleto.
Lo que significa es la muleta, el punto de apoyo. Antiguamente, como en los días de hoy también, hay gente que cuando se paran aquí al frente se empiezan a temblar y tienen miedo a hablar frente a grupo. Y hay otros que tienen más soltura hablando frente a grupo. Y en el tiempo de los griegos, yo iba y chocaba con una vaca y la mataba y tenía que ir a un juez a defenderme yo mismo. Así que como yo me ponía nervioso, yo venía, identificaba y le decía, mira, viva, yo sé que tú sabes hablar bien, así que yo te voy a contar qué fue lo que me pasó con la vaca. Y yo iba y le contaba a Viva todo, y cuando me llamaban a mí ante el juez venía y decía, Gilberto Ramos, el Estado versus Gilberto Ramos. Y yo le decía, mire, aquí tengo a este señor, Ramón de Jesús Viva, él va a ser mi paracleto, él va a hablar por mí, yo me voy a apoyar en él va a ser mi muleta, él va a explicar qué fue lo que me pasó con la vaca. Eso se traduce en el Nuevo Testamento y se le da esa misma atribución al Espíritu Santo, nuestro punto de apoyo, el que nos ayuda, el que habla por nosotros, el que nos dirige, el que nos defiende. Entonces el Espíritu Santo es algo más que una paloma, es algo más que aceite, es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos que conocer el Espíritu Santo. Ese estudio encontró, además de que íbamos a tener una iglesia menos educada teológicamente, que iba a asociar las cosas que se hacían dentro del espectro cristiano con cosas que a ellos les parecía que era el significado. Encontró que durante el 2010 al 2020 la iglesia iba a estar más orientada hacia adentro que hacia afuera. Que va a haber un grupo de creyentes con miedo a compartir su fe. Y eso me recuerda un poco la historia en mis primeros grados, que cuando me enseñaba la maestra, me decía de una rana que fue al río a tomar agua. Y cuando llegó al río, vio a una vaca tomando agua y llegó a la falsa presunción que la vaca era grande porque tomaba agua. Así que dijo, yo quiero parecerme a la vaca. Así que lo próximo que hizo, empezó la rana, tomar agua, tomar agua, tomar agua, y empezó a inflarse, y cada cierto tiempo se comparaba con la vaca, y decía, ya estoy más grande, pero todavía me falta para parecerme a la vaca, y toma agua, toma agua, toma agua, y volvía de nuevo, y toma agua, hasta que llegó el momento que explotó. Porque la rana, aunque quisiera parecerse a la vaca, nunca se iba a parecer a la vaca. Estructuralmente no tenía el sistema óseo para acumular todo lo que tenía la vaca. Y ¿sabe qué? Así tenemos mucha gente dentro de la iglesia. Cada vez que leemos un texto dice, van a predicar eso. Se saben todos los mensajes, se saben todas las ilustraciones, se saben todo. Lo que le falta es tener una experiencia bajo la sombra del Espíritu Santo. Y en el 2010 al 2020 hay mucha gente comiendo, y hay mucha gente que vive de concierto en concierto, de campaña en campaña, de gozo en gozo, pero ese gozo nunca se traduce en nada para la gente que está a su alrededor. Nosotros los pentecostales vivimos de eso, de gozo. ¡Ay, qué gozo! Y asociamos gozo con la guira, totren, y asociamos gozo con la tambora sonando, y asociamos gozo con ritmo y todas esas cosas. Y eso es parte del gozo, pero no es todo el gozo. De nada nos sirve venir año tras año, ya llevamos 36 años de asamblea en asamblea, recargando la batería para volver a nuestras iglesias a seguir cantando. Yo siento gozo, gozo, gozo. Y parece como si estuvieran subiendo las escaleras para la Agustinita. Si tiene gozo, que se te note. Tú no puedes decir que tiene gozo con una cara larga. Tú no puedes decir que tiene gozo si no le hablas a la gente de ese gozo que tú tienes. ¡Aleluya! Una iglesia con miedo a compartir su fe. Pregúntenle a los que empezaron todo esto a ver las pedras que cogieron. Yo sé la historia, parte de la historia de Cepeda. Él nos contaba esas historias, las pedras que cogían.
Y a veces muchos de ustedes vivieron esa etapa. La nueva generación tiene que saber que para estar aquí con una planta eléctrica, con todo esto ha costado esfuerzo y sacrificio. Esto no fue que 2 o 3 personas se reunieron en el 74, tiraron 4 palos para arriba y cayó esto como está. Ha costado mucho esfuerzo. No hay que tener miedo, porque el que sostuvo a los que empezaron esto nos sostendrá a nosotros. Tercera cosa que encontró esa investigación es que durante esta década va a haber menos personas interesadas en la vida espiritual. Que esta es una década de pragmatismo. Los pragmáticos, los que me contesten lo que yo tengo, mis preguntas. La gente quiere saber que le dé 5 pasos para el éxito, que le dé 4 pasos para rebajar, que le dé 10 maneras para hacer como la suegra me quiere, o que le dé 7 maneras para ser feliz. Todo con fórmula. Entonces tú ves un montón de personas. Venga, ¿cuál es la próxima conferencia? 7 maneras para adelgazar. Ahí está la gente cogiendo para aquí y para abajo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el hermano querido, hermano Gille, vendía maná del cielo para rebajar? Y ahora lo que está pasando es que el que antes oraba para que la gente rebajara de manera milagrosa, ahora le receta las pastillas de Herbalife y de Melaneuca. Y los tenemos vendiendo pastillas y multiniveles dentro de la iglesia y olvidándonos que la iglesia es el templo del Señor, es el lugar donde esas cosas se supone que no deben estar pasando. Esta década es una década donde cada vez hay menos gente interesada en las cosas espirituales. La cuarta cosa que encontró ese estudio fue una tolerancia posmoderna, alentada por el analfabetismo bíblico y la falta de confianza espiritual. Una gran cantidad de gente que carga la Biblia para arriba y para abajo, pero cuando le dicen vamos a buscar el libro de Abdías, empiezan a pasar para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Abdías, sabemos dónde está Génesis, sabemos dónde está Apocalipsis, y el libro de los Salmos, eso lo sabe todo el mundo, hasta los muertos saben dónde está el Salmo 23. Y después de dar para atrás y para adelante, la persona como que te mira así con los ojos vidriosos como pescado de freezer, diciéndote, pastor, mi Biblia no tiene Abdías. No es que la Biblia no tenga Abdías, es que si tú no sabes dónde está Abdías te pierdes, porque es un librito chiquito. Pero cargamos la Biblia para arriba y para abajo. Hay alguna gente que lo único que le tienen gastado a la Biblia es esta parte acá arriba, porque eso es, métela y sácala, métela y sácala, séntala y sácala, métela y sácala. Y cuando estaba en la escuela, en el 7º grado, 8º grado, me enseñaron el proceso mediante el cual las plantas se nutrían. Tú le echas agua abajo en la raíz y eso a través de una serie de procesos químicos llega hasta la hoja. Y entonces uno de esos procesos era osmosis. Y a veces yo veo a muchos creyentes con la Biblia debajo del brazo y parece como si a través de osmosis espiritual las palabras iban a salir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, van a llegar acá arriba. No, hermano, la Biblia no puede ser un amuleto de buena suerte para ponerlo en el dash del carro, para que no me lo choquen, o para ponerlo en la esquina de la sala, para cuando vengan los malos espíritus, vean la Biblia abierta y salgan corriendo. Hay que cargar la Biblia, hay que estudiarla y sobre todo hay que vivirla. Esta década, mire, ahora tenemos Biblia para todos los gustos, ¿sabes? Desde tamaño cajito de supermercado, que tú necesitas casi un hand truck para cargarla, hasta tamaño uña. Ahora los muchachos tienen sus Biblias en sus iPod, lo que sea. Mire, yo la tengo aquí. Y eso no es pecado, una bendición. Esto me eliminó los papeles. Ahora se tumban menos árboles por causa mía. Gasto menos papel. O sea, ¿qué significa eso? Tenemos Biblia para todos los gustos, de tamaño uña hasta lo que tú quieras. Pero lo importante no es tenerla, es leerla, es estudiarla y es vivirla. La gente le dice amén a casi cualquier cosa. Tenemos montones de gente imitando.
y aquel sopló también. Alguien cogió y puso la mano y aquel habló lengua y está todo el mundo poniendo la mano. Alguien se cogió y se quitó el gabán y se lo echó encima a alguien y salió hablando lengua. Ahí estamos quitándole el gabán y pasándole la peste a la gente. No porque el Señor no los haya dicho, es porque queremos imitar. ¿Se acuerdan ustedes cuando el querido hermano Gille, que ese es un ícono dentro del evangelio, cogía y predicaba y se ponía, ahora lo puede ver todavía, con el cable así? Y era una manera, cuando no había los inalámbricos, una manera de controlar el cable y caminar para aquí y para allá sin tener miedo a parársele encima. Y la gente pensaba que la unción de Gille estaba en tener un pie de cable. O sea, decía, tiene un pie, yo voy a tener dos, más largo. La unción de Gille no estaba en tener un pie de cable. La unción de Gille estaba en la oración y en el ayuno, en la búsqueda del poder del Espíritu Santo de Dios, en la cámara secreta. Entonces no puedes estarle diciendo amén a cualquier cosa. Tienes que saber a qué le dices amén. Yo pudiera decir, ¿cuántos creen que Dios está aquí esta noche? Y algunos dirían, amén. Y ellos lo dirían, yo no creo que Dios está aquí porque todavía no se me han parado los pelos. Pues tú sabes que, hermano, Dios está aquí aunque no se te paren los pelos. Porque donde quiera haya dos o tres reunidos en el nombre del Señor, ahí está el Señor, aunque los pelos no se paren. Si se te paran los pelos, gloria a Dios. Si no, no te preocupes, de todas maneras Dios está aquí. Ya vemos más de dos o tres reunidos en el nombre del Señor. La quinta cosa que encontró, que a mí me parece negativa totalmente, es que la influencia del cristianismo en la cultura y en la vida de las personas es prácticamente invisible. Este estudio, entre las recomendaciones que da, dice que recomienda que los frutos del Espíritu sean frutos visibles a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos hablaban del testimonio? Nosotros no somos hijos de ningún ricachón. Yo no soy hijo de Muñoz Marín en mi país. Y usted puede poner el nombre que quiera en su país. No somos hijos. Mi papá es un cortador de caña en la bajura de Añasco que terminó su día limpiando en una fábrica. Mi mamá se dedicaba a lavar ropa en la quebrada. Yo no vengo de un abolengo y una estirpe de prohombres y hombres ilustres en mi país. Yo vengo de gente humilde. La única riqueza que mis padres me van a dejar es Jesucristo en el corazón mío, sembrado por la eternidad. ¡Gloria a Dios! Me acuerdo cuando fui a pedir a mi esposa, la que es mi esposa, hace 22 años atrás, nos casamos. Oye, y cuando usted sabe lo que hemos sido novios, siempre cuando a mí me tocó ese momento de pedir a mi esposa, yo oraba al Señor que bajara un ángel, que mandara un profeta, que se le declarara a Alma, que fuera y hablara con mi suegro, le dijera, mi siervo, mira, tiene que darle a Elida, a Gilberto y todas esas cosas. Pero eso no pasó. Yo tuve que sudar y gaguear como hacemos todos los novios cuando vamos a pedir las novias. Pues mire, usted sabe, ¿verdad? Que yo estoy aquí, ¿verdad? Que usted, ¿verdad? Que yo sabe, ¿verdad? Y de verdad, En el caso de mi suegro, lo fui a visitar a una librería que él tenía. Y cada vez que le decía, mira, reverendo, tengo que hablar con usted. Ah, sí, no te preocupes, coge por ahí. Vamos a hacer aquí un esto y aquello. Vamos a hablar. Entonces, el que no quería hablar era él. Y ya como a las 5 de la tarde, ya no tenía más tiempo, lo cogí por una esquina. Mire, tenemos que hablar ahí, párese ahí, reverendo, mire. Y entonces, como ya había repetido eso tantas veces, se lo disparé ahí. ¿Sabe lo que me dijo mi suegro? Bueno, ustedes son viejos, y la verdad es que éramos viejos. De 30 años nos íbamos a casar. Dicho sea de paso, una nota marginal para los jóvenes que están aquí. Tú no eres jamón a los 14 años, ¿sabes, nena? Ni eres jamón a los 20. Ni eres una solterona a los 25. Así que dedícate a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, ¿sabes? Eso es una nota marginal. Eso ahí. Y porque hay un montón de, ¡ay, pastor, ¿y qué hago? ¡Ay, mira! ¡Ay, todo el mundo tiene novio! Yo no tengo novio. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué va a pasar conmigo? Cógelo con calma, que a los 15 años nadie es solterón o solterona.
recomendación de Gladys María Doñé, Mateo de Doñé, que ella dijo aquí esta mañana que ella se quería superar tanto espiritual como materialmente, que se había ido a estudiar y que iba a seguir estudiando. Coge ese ejemplo. Déjeme decirle esta otra cosa, esto es acá, esto tampoco tiene que ver con el mensaje. Tenemos una generación que se llama la generación Nini, ni trabaja ni estudia. Los Nini ni trabajan ni estudian, pero quieren teléfono 4G LTE. Y esa generación ni trabaja ni estudia, se levanta a la 1 de la tarde con todos los ojos pregados. ¿Qué hiciste de comer? Mamá, es hora que le empieza a decir, no hay nada para comer. ¿Qué hiciste? Nada, no hay nada para comer. Muchacho, si quieres tener un futuro alentador, no te puedes levantar cuando está el sol que ahoga a puerco ya y que tienes que levantarte obligado. La gente que hace cosas por nuestros países y por nuestros pueblos es gente que madruga. Hay un refrán que no es un texto bíblico, pero yo lo cito como un texto bíblico: al que madruga, Dios lo ayuda. Eso es en el Evangelio según San Gilberto 2:4. Eso es un evangelio apócrifo. Hay que trabajar. Hermanos y hermanas, nuestro cristianismo tiene que verse. La gente tiene que saber que tú eres cristiano. Eso se tiene que ver en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la comunidad. Tú no puedes ser como Vicente, que va para donde va la gente. Tú tienes que tener un norte. El norte tuyo y mío se llama Jesucristo. Estas cosas que le he mencionado hablan de una iglesia que no vive bajo la sombra del Espíritu Santo. Mientras todo eso está pasando dentro de la iglesia, en la parte de afuera se escucha un grito desesperado de personas que necesitan una palabra de aliento y de esperanza. Gente que camina sin rumbo fijo, desorientados y dispersos. Por eso cobra vigencia las palabras del profeta, también llamadas el cántico del ungido de Jehová, y que las mismas fueron pronunciadas por Cristo en el Nuevo Testamento al comienzo de su ministerio terrenal. Y nosotros como iglesia somos herederos de esas promesas. Cuando buscamos en el diccionario la palabra ungir, encontramos que la misma se define como aplicar a una cosa aceite, extendiéndolo superficialmente. En teología, ungir es símbolo de consagración para una función particular dentro de los propósitos divinos. Hay una diferencia abismal entre lo que el mundo llama unción y lo que Dios llama unción. Unción es algo más que carisma. Unción es algo más que energía. Unción es algo más que don de gente. Unción es algo más que jebulú. En el Antiguo Testamento, el ungir era un acto de Dios, en el cual se le impartía de la santidad de Dios algo al ungido cuando se ponía la mano sobre él. Y eso pasaba con los profetas, con los sacerdotes o con los reyes. A la persona ungida se le denominaba y se le distinguía como el ungido de Jehová. El ungido de Jehová nunca iba a pasar por desapercibido. Y de esa misma manera la iglesia ungida bajo la sombra del Espíritu Santo tiene que distinguirse dentro de nuestra sociedad. Tenemos que ser influencia positiva. Las personas que nos circundan tienen que darse cuenta que tú y yo somos hijos del Señor, que vivimos bajo la sombra del Espíritu Santo. La iglesia
que vive bajo la sombra o la cobertura del Espíritu Santo, tiene que ser como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. En el Antiguo Testamento solamente los ungidos ministraban. ¿Sabe qué? Es que nadie puede dar de lo que no tiene. Algunos quieren ministrar sin estar ungidos. Otros, como Simón, pretenden comprar la unción. No se puede ser ungido pensando en leer 2 libros o oír 3 CD y mitad de y platos tirándose y chocando con paredes. Y yo le digo a mi señora, válgate cómo está la cosa en este barrio hoy. Pero ¿sabe cuál fue la sorpresa? ¿Dónde era que estaba eso? En casa de la misionera, que unos minutos antes había hablado lengua, brincado y saltado y había azotado a toda la iglesia. Usted sabe que los pastores algunos tenemos una estrategia, que cuando vemos esas cosas, para que la gente no quede en vergüenza, empezamos: Dios bendiga, desde que venimos por allá, por la bomba, Dios bendiga, aleluya. Y la cosa estaba tan encandilada que ni se dio cuenta. Cuando llegamos a la puerta, Dios le bendiga, cuando el pastor y él coge. Y cuando llegaron a la puerta, pastor, Dios le bendiga. Una transformación camaleónica. Es un mamey coger el micrófono y pedirle a la gente que haga cosas. Lo difícil es nosotros hacer lo que le estamos pidiendo a la gente que haga. Déjeme decirle esto, yo no sé cuándo yo vuelvo a predicar acá. Así que déjeme sacar. Pastor, si le dices a la iglesia que diezme, tú tienes que diezmar. Es un mamey pedir: mire, me estoy muriendo, mire qué flaco estoy. Vengan los chavos. El informe del tesorero, hay gente en cero. Como yo estoy en casa y me siento en familia, tolerme y breguen con Julio, que fue el que me invitó. Pues yo me siento aquí como en casa. Así que no voy a pedir perdón, que yo vi los informes. Es fácil hablar con el micrófono. Hay gente que cuando se para al frente: hermano, alaba a Dios, alaba. Esto está muerto, ¿qué pasa? Alaba. Cuando a ellos no les toca dirigir el culto, están en el retrobanco. Están allá, casi allá. Y no se mueve. Nada, no se le mueve ni un pelo. Y cuando cogen el micrófono quieren ajorar a todo el mundo. No, hay que ajorar a todo el mundo. Y cuando yo estoy sentado, cuando yo soy indio, también tengo que adorar y bendecir el nombre del Señor. Es un mamey ser cacique para mandar. Pues hay que ser siervo y sierva del Señor y vivir en la sombra del Espíritu, también cuando somos indios. Cuando somos los Naboria, que eran los que cargaban ahí a los de mayor jerarquía, cuando nos toca hacer eso, también tenemos que vivir bajo la sombra del Espíritu Santo de Dios. El verdadero ungido está dispuesto ahí. La unción no es para que juguemos con ella, ni presumamos de nuestros dones, de nuestros talentos o de nuestra santidad. El ungido es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Una unción bajo la sombra del Espíritu Santo va a producir predicar buenas nuevas a los abatidos. La palabra abatido se traduce al español también en el idioma original a los pobres, a los que han perdido la esperanza, a los que creen que no le importan a nadie. Tú y yo tenemos un llamado para ir a decir a esa gente: hay esperanza para ti. Esa esperanza tiene un nombre, se llama Jesucristo. Una unción bajo la sombra del Espíritu Santo va a producir verdad, que en el idioma original también significa sanar. A los quebrantados en el idioma
original, esa palabra lo que significa a los que están jotos en pedacitos, picados en cantitos y dispersos. A vendar a los quebrantados de corazón, a los que están disueltos en pedazos, su vida emocional, espiritual y hasta su vida social. El que vive bajo la unción y bajo la sombra del Espíritu Santo publica, pregona, habla en voz alta, trae libertad a los oprimidos del pecado, a los cautivos de la maldad, y a los oprimidos, a los presos, le dice que hay apertura de la cárcel. A la gente que el enemigo quiere hacerle ver que no hay salida, a la gente que están presos de sus emociones y de sus sentimientos, tenemos que decirle que hay salida para su situación. Esa salida se llama Jesucristo. Una persona que vive bajo la unción y bajo la sombra del Espíritu Santo va a proclamar el año de hacer cosas buenas por los demás. Va a romper el círculo de egoísmo que nos rodea. En ocasiones decimos, después que yo me salve, a mí no me importa nada. Usted ha escuchado, a veces hasta muchos de mis compañeros lo he escuchado desde el altar: aquí el que se va no hace falta, hace falta el que se queda. Pues ¿sabe qué? Léete Lucas 15 para que vea lo que pasó allí. El pastor de Lucas 15 tenía 100 ovejas, se le perdió una. ¿Sabe qué hizo? Ahí dijo: ay, no me tengo que preocupar, todavía me quedan 99. ¿Eso es lo que dice tu Biblia? No, se le perdió. Mira, imagínate tú, un ejemplo cotidiano. Tú tienes 5 o 6 hijos, tú sabes que de esos hijos no todos son tranquilos, siempre hay uno de esos que te trae patas para arriba, que cuando tú despiertas por la mañana dices: ay, Dios mío, ¿con qué vendrá Pepito hoy? Ese es el que escribe las paredes, es el que rompe las figuritas, es el que le coge al jabo, el gato lo coge por el jabo y le da vuelta y todas esas cosas. Imagínate, y te vas a Sanville a comprar, y cuando de momento viene tu señor y dice: mira, negro, se me perdió Pepito. Imagínate que tú le dijeras: ay, no te preocupes, mujer, todavía nos quedan 4. Así es que reaccionan los papás, ¿verdad que no? No, aunque Pepito sea el que te escribe las paredes, tú vas a ir donde el policía, vas a coger para allá y para acá. Hace falta todo el mundo, el que se va y el que se queda, todos somos importantes. El que vive bajo la unción y bajo la sombra del Espíritu Santo consuela a los abatidos por la violencia generalizada en nuestro entorno. Amén. Hay que estar ungido bajo la sombra del Espíritu Santo para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Tenemos taller, querida iglesia del Señor. Si decimos servir a Cristo, tenemos que reflejar sus enseñanzas. Somos los pies, somos las manos, somos los ojos, somos la boca de Dios en esta hora. Somos llamados a traer esperanza al oprimido. Hay tanta gente a nuestro alrededor pensando que ya todo se acabó. Hay mucha gente herida por los golpes de la vida y por los golpes de la gente que le rodea. Hay tanta gente quebrantada de corazón, con el mismo hecho pedazos y dispersos, como una madre que ve a su hijo hundido en la droga, o como un hijo que ve a su papá golpear a su familia inmisericordiamente, o un esposo que se ve desplazado de su lugar de trabajo por una computadora. Hay tanta gente tiranizada por los problemas económicos y la presión social.
Hay tanta gente con sus sentimientos y sus emociones dañadas por un pariente abusador y maltratante y un pariente aprovechado. Hay gente con la autoestima por el piso y lleno de miedo. Y a esa gente es que el Señor nos manda ungidos bajo la sombra del Espíritu Santo. La única manera de atender esas realidades es teniendo la cobertura del Espíritu Santo. Él es nuestro paracleto. Él es nuestro punto de apoyo. Él es nuestro consolador. Él es el que nos revela. Vamos a ser una iglesia, vamos a ser creyentes que estemos ungidos bajo la sombra del Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera impactaremos al mundo. Inclina tu rostro y vamos a dar gracias al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos y hermanas. ¿Sabe lo que quiero que haga? Que ponga la mano sobre el vecino, la vecina que tienes aquí. Quiero que ores con él y ores por él. Búscate algún vecino que pueda poner la mano sobre él. Búscate a alguien si tienes al lado, a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás. Pero busca a alguien. Pídele, Señor, que mi hermano y mi hermana viva bajo la sombra del Espíritu Santo. Que esté bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y si tú estás allí y dices, mire predicador, mire Señor, yo no puedo hacer eso. Seguramente tú no lo puedes hacer porque Cristo no forma parte de ti. Pues para ti tenemos una invitación a que te abraces con Jesucristo. Y lo puedes hacer pasando aquí al frente, pero si tienes miedo, pregúntale a un hermano que tiene cerca de ti y dile, yo quiero convertirme. Y ese hermano, esa hermana te va a guiar en una oración a la presencia del Señor. Padre, mira esas manos que se colocan unas sobre las otras. Señor, que sea como la misma mano tuya siendo puesta sobre sus pies. Que sea como la misma gracia tuya, Señor, insuflando nuevos jueces. Señor, solamente tú sabes cuánto hemos llegado a este lugar, en el límite de nuestras fuerzas. Espíritu Santo de Dios, ministra tú. Ministra tú. No te queremos conocer de oídas, te queremos experimentar. Tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, y tu poder no ha cambiado. Tú lo hiciste ayer, lo haces hoy, lo harás mañana. Contenta las peticiones, no dejes ni una sola sin contentar. Oh Dios, ni una sola sin contestar. Que tu gracia sea soberana, Señor. Que tu gracia sea soberana sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hemos escuchado la palabra del Señor.